Tiene la palabra la diputada De Ponti para hacer consideraciones sobre los proyectos aprobados y queda abierta la lista de oradores y oradoras. Gracias, señor presidente. Pedí la palabra para hacer referencia al mensaje del Ejecutivo que convierte en ministerio a la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, pero antes quería hacer dos brevísimas referencias a otros proyectos. Por un lado, también manifestar la alegría por la aprobación del proyecto que viene en revisión del Senado, que le va a permitir al Instituto Terciario de Cañada de Gómez poder tener finalmente un edificio propio, que era algo muy esperado por la comunidad educativa de este instituto terciario y que se venía reclamando desde hace mucho tiempo, y bueno, creo que fue importante haber podido conseguir el consenso para que este proyecto, que es autoría de un senador radical, adjuntado con un proyecto del Poder Ejecutivo, pueda hoy convertirse en ley. Y por otra parte quiero hacer una brevísima referencia a un proyecto que fue aprobado recién, que nosotros desde el bloque justicialista manifestamos nuestro voto negativo, que es el 43.456, que es un pedido de informe sobre algo a lo que refieren como una toma de tierras por parte del movimiento Evita en la localidad de Ibarlucea, que bueno, lamentablemente esto se aprueba sobre tablas porque es un proyecto que está fundamentado en información errónea, y lo habíamos conversado con la presidenta de la Comisión de Viviendas para que en todo caso, si se quería requerir informes al Poder Ejecutivo, se utilizara una redacción que fuera ajustada a los hechos de la realidad. Bueno, yo soy militante del Movimiento Evita, es la organización de la que formo parte desde hace muchísimos años y con la cual trabajamos con mucho compromiso, con mucha conciencia y con muchos valores para poder construir respuestas frente a las necesidades más urgentes de los sectores populares de Argentina, de Santa Fe y de Ibarlucea también, pero de ninguna manera incurrimos en una acción que tenga que ver con una toma de terreno, sino que por el contrario es un proyecto en el cual se viene trabajando conjuntamente con la comuna de Ibarlucea, y que nada tiene que ver con una acción ilegal como la que se describe en el proyecto. Y bueno, me hubiera gustado que no se apruebe sobre tabla, sino que se pudiera corregir al menos la redacción para no hacer aseveraciones que entiendo que en última instancia dañan y perjudican a quienes elegimos y a quienes eligen a la política como herramienta de transformación, y que creo que tan solo abona a una idea que no comparto y que tiene que ver con la antipolítica. Entiendo que es un error haber aprobado este proyecto con esta redacción. No quería dejar de decirlo porque es mi organización, de la cual soy una militante orgullosa, y me parece que tenía que quedar constancia de esto, al menos en la versión taquigráfica, y también, por supuesto, por eso el voto negativo de todo el bloque justicialista. Bueno, y para referirme a lo que más me interesaba y lo que me da mucha alegría que en el día de hoy hayamos podido votar, convertir en ley este proyecto que convierte en ministerio a la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, una decisión del Poder Ejecutivo que por un lado pone a Santa Fe en el marco del cumplimiento de los compromisos que la República Argentina asume con los organismos de derecho internacional, los organismos internacionales de derechos humanos, en este caso en materia de derechos de las mujeres y diversidades, y que Santa Fe, por supuesto, está también incorporada al cumplimiento de estos compromisos en virtud de la organización federal de nuestro país, y que la herramienta, el instrumento más importante que tenemos a nivel internacional en contra de la discriminación y para reducir y erradicar la desigualdad contra las mujeres es la CEDAW, esta convención creada en los años 70, y que en su recomendación número 28, en el artículo 2, específicamente señala que los estados nacionales que han adherido a esta normativa, a esta convención internacional, deben asegurar la existencia de órganos fuertes y especializados en el Poder Ejecutivo que tengan la capacidad de tomar iniciativas, de coordinar, de supervisar la preparación de leyes, políticas y los programas necesarios para cumplir las obligaciones del Estado, las obligaciones que el Estado asume al adherir a estos instrumentos internacionales. Y esta convención también inaugura, al menos para los países como Argentina y para Latinoamérica fundamentalmente, a partir de la década
del 80 y del 90, la incorporación de la demanda y del concepto de la representación institucional en la agenda del movimiento de mujeres, que como decíamos, a partir de los 80 y en la década del 90 comienza a darse fundamentalmente a nivel nacional, y que, bueno, mucho más cerca en el tiempo, en el siglo XXI, comienza también a tomar forma en el marco del Estado provincial, en el marco del gobierno de la provincia de Santa Fe, y hoy, bueno, revisando un poco cuál fue la evolución de la agencia estatal, del área estatal, que tuvo la responsabilidad a lo largo de todo este tiempo de desarrollar las políticas en materia de género en la provincia de Santa Fe, lo que ubicamos como primera instancia es al inicio de este siglo, en el marco de la Dirección Provincial del Menor, la Mujer y la Familia, se crea por primera vez el área de la mujer. En ese momento, en el marco de lo que es el cumplimiento de la Ley de Protección contra las Violencias Familiares, y como un dato de color, quien estaba a cargo de ese área y quien impulsó la creación por primera vez de un área de la mujer en el gobierno de la provincia de Santa Fe, era nuestra actual secretaria de Género y próxima ministra, Celia Arena. Me parecía un dato interesante para traer. Bueno, esta agencia después siguió su curso, durante los gobiernos del Frente Progresista se convirtió en subsecretaría y finalmente ahora en Secretaría de Estado, y a partir de la sanción de esta ley en ministerio, lo cual evidentemente habla no solo de una decisión de darle una mayor jerarquía institucional a la agencia estatal encargada y responsabilizada de ejecutar las políticas que tienen que ver con garantizar mayores niveles de igualdad, fundamentalmente para las mujeres y para las disidencias, sino que fundamentalmente y sobre todo creo que en la centralidad de esta política está el motor, el combustible, esto que tiene que ver con este tiempo histórico que vivimos y que tiene que ver con la enorme potencia que ha adquirido el movimiento de mujeres y de la diversidad. Pero que también me parece un dato fundamental, que en el mismo sentido que lo que decía al principio, forma parte de las recomendaciones que la CEDAW le hace a los estados nacionales que adhieren a esta convención, que no solo es indispensable jerarquizar las instituciones, sino que fundamentalmente y necesariamente es clave poder dotarles del presupuesto necesario para poder desarrollar estas herramientas y llevar a cabo estos instrumentos que permitan avanzar en los objetivos que venimos planteando. Y también en este sentido, creo que el gobierno de la provincia de Santa Fe, el actual, pero también creo que podemos hacer una revisión hacia atrás y coincidir en lo mismo, vienen incrementando y destinando un mayor presupuesto a estas áreas, a las áreas que tienen su responsabilidad de llevar adelante este tipo de políticas. Y bueno, en concreto, y lo discutíamos cuando se sancionó la ley de presupuesto a fin del año pasado, hay realmente un aumento considerable en lo que es el presupuesto del área de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género desde el 2020 al 2021, con un aumento de más del 360%, lo cual efectivamente pone en otro lugar a las capacidades que esta agencia tiene para poder brindar y garantizar las políticas necesarias para alcanzar las metas y objetivos, las misiones que se le proponen, ¿no? Y por supuesto que la asignación presupuestaria nos parece fundamental, y no solo se da en el marco de lo estrictamente establecido para este área específica, sino que también venimos discutiendo lo importante de poder avanzar en un presupuesto integral con perspectiva de género, que también tuvimos la posibilidad de discutirlo en esta Cámara, que incluso hay proyectos y propuestas de diputados y diputadas de distintos sectores acerca de la importancia de poder tener una visión transversal de toda la inversión presupuestaria de la provincia en términos de cómo esto impacta a la hora de poder generar mayores niveles de igualdad, porque entendemos, por supuesto, que los presupuestos no son neutrales y que cada peso que se invierte en cada una de las carteras ministeriales puede tener un impacto positivo a la hora de generar mayores niveles de igualdad. Y que bueno, a partir de la sanción, de la elaboración de este presupuesto, se adhiere por primera vez a la posibilidad de ir elaborando un presupuesto con perspectiva de género, que en esta etapa inicial incorpora solamente 13 programas de todo el presupuesto, pero que el objetivo es poder llevarlo al final de esta gestión al 100% de nuestro presupuesto. Y me parece que
Estas cosas son importantes, son fundamentales, porque expresan una decisión política de avanzar en este sentido, en este compromiso con la igualdad, con los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. Y también muestra de eso es parte de lo que la gestión del actual gobierno ha realizado durante el 2020, que tiene que ver con distintas aristas desde las cuales se interviene sobre esta problemática, algunas vinculadas a desarrollar los primeros niveles de atención para poder intervenir de manera efectiva a la hora de prevenir y erradicar las violencias, intentando que también en los próximos años logremos desarrollar las 365 localidades de la provincia los primeros niveles de atención. Esto acompañado, por ejemplo, por otras políticas fundamentales, como es la de los puntos violeta, que también muchas de estas las hemos discutido acá, y que aparte de los puntos violeta tiene la virtud de ser un presupuesto que no es propio del ministerio, sino que es adicional al gasto que ya está presupuestado en el ministerio. Esto es presupuesto que forma parte del Plan Incluir y del Ministerio de Gestión Pública, y es una política que tiene que ver con territorializar la presencia, la asistencia, pero sobre todo la promoción de derechos del Estado a través de un abordaje multidimensional, multiagencial. Ni hablar, por supuesto, de lo que significan otras políticas. A mí me da mucho gusto poder hablar de lo que es la implementación de la ley Micaela, una ley muy querida para mí en términos personales, pero que sobre todo me da muchísima satisfacción poder ver cómo en nuestra provincia se avanza de manera firme, de manera contundente con la implementación de esta ley, no solo para los agentes estatales y los funcionarios gubernamentales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino también acompañando a municipios y comunas, a sindicatos, a clubes, a colegios profesionales, a todas esas instituciones que quieren y necesitan llevar adelante un programa de capacitación como el que establece la ley Micaela, así como haber podido determinar que es obligatorio realizar un curso de perspectiva de género para ingresar al Poder Judicial, tanto como para formar parte de los concursos para cubrir cargos en este Poder Judicial, que forma parte de una de las demandas más actuales y más problematizadas en los últimos tiempos por parte del movimiento de mujeres y de la diversidad, que tiene que ver con poder construir una reforma judicial desde la perspectiva feminista que sirva para poder empezar a dar cuenta e intervenir de manera más efectiva frente a uno de los problemas más graves y más urgentes que tenemos, que es el de la violencia machista, que es el de la violencia que en su peor expresión termina con un número de femicidios que sigue de alguna manera poniéndonos enfrente la necesidad de avanzar más contundentemente, con más fuerza, con más profundidad a la hora de poder prevenir y erradicar la violencia de género, porque lamentablemente seguimos teniendo la misma tasa de femicidios desde hace muchísimos años y eso es un problema a tener en cuenta. Pero al mismo tiempo, digo, es fundamental todo lo que las mujeres hemos logrado avanzar a pasos agigantados, entiendo yo, en los últimos 5 o 6 años, y tiene que ver con la posibilidad de habernos sostenido sobre una lucha histórica, pero también haber tenido la fuerza suficiente para constituirnos no solo como sujeto social, sino especialmente como actor político que interviene en la discusión y en el diseño y en la conformación de las agendas de discusión pública, y ahora también cada vez con más fuerza en la elaboración de los programas de gobierno, en la elaboración de las estructuras ministeriales, en la posibilidad hoy de cumplir con eso que la CEDAW viene diciendo hace tanto tiempo que es necesario realizar para tener una política efectiva de generación de igualdad y combate contra la violencia, como ha sucedido a nivel nacional con la creación del Ministerio de las Mujeres, como sucede en otras provincias, como Córdoba, que es una provincia que hace mucho tiempo que viene desarrollando estas políticas, como sucede en muchos ámbitos parlamentarios, y espero realmente que también esta Cámara pueda tener la posibilidad de tener un ámbito específico en el cual se pueda abordar esta agenda, que es una agenda temática específica y que tiene que ver con todo, con la lucha, pero sobre todo con la problematización y la consolidación de la agenda del movimiento de mujeres que se ha logrado en los últimos años y que lamentablemente
en esta legislatura, no solo en esta Cámara, sino en la legislatura, no tenemos un ámbito específico para discutir estas propuestas, que son muchísimas, que abundan y que merecen una visión, una mirada y un análisis particular. Y me parece, para terminar, que hay un desafío fundamental en la creación de este ministerio, que las mujeres y las disidencias hemos avanzado, que hemos de alguna manera impulsado y promovido una transformación cultural, una toma de conciencia a nivel social respecto de violencias que antes eran naturalizadas y que no se tomaban en cuenta, respecto de desigualdades que hoy forman parte de las discusiones y también forman parte de la posibilidad de pensar la planificación de políticas públicas, y tenemos el desafío de que estos ministerios, en este caso este ministerio que nace a partir de la sanción de la ley, no se conviertan en nichos, en espacios guetificados donde las mujeres solas discutimos las problemáticas de las mujeres. Al contrario, necesitamos ver esto como una posibilidad de expansión y como una posibilidad de transversalización de lo que tiene que ver con la discusión acerca de las desigualdades, las violencias y la discriminación por razones de género, porque no estamos hablando de un problema de las mujeres, de un problema de las disidencias, estamos hablando de un problema de la sociedad y tenemos que abordarlo desde esa mirada y tenemos que abordarlo en conjunto y tenemos que utilizar y lograr que estos espacios y estas agencias institucionales que cada vez adquieren más fuerza sirvan para poder transversalizar estas discusiones y sirvan fundamentalmente para ser efectivas a la hora de lograr que a cada mujer de a pie de la provincia de Santa Fe puedan ser alcanzadas por estas políticas para poder garantizar una ampliación de derechos. Y esto no se logra si no es con mayor inversión presupuestaria y con mayor volumen de herramientas para tener a disposición de las agencias estatales encargadas de llevar adelante estas políticas, y esperamos que y deseamos y vamos a luchar y a trabajar para que ese sea el camino que transite este ministerio, y no dudamos que el compromiso que las compañeras que vienen llevando adelante esta tarea en la función pública han asumido va en el mismo sentido, y no dudamos tampoco que esta es una conquista de todas las mujeres y disidencias santafesinas que venimos desde hace tanto tiempo poniendo sobre la mesa nuestra agenda de demandas, que tiene que ver con las violencias y tiene que ver con el abordaje de las violencias, pero tiene que ver también con cuestiones estructurales. Y creo que a la hora de pensar en el proyecto político, en el proyecto de sociedad que planteamos desde los feminismos, hay un planteo global, hay un planteo de una sociedad distinta, igualitaria, donde lo urgente se encuentra con lo importante, donde podemos hablar de reducir y erradicar las violencias cuando al mismo tiempo hablamos de la necesidad de construir la autonomía económica, material, la posibilidad de acceder a la educación, la posibilidad de avanzar en términos de procesos de deconstrucción cultural y social o de transformación social que tenga que ver con poder garantizar vidas más libres, más seguras y más dignas. Y dentro de una semana nada más volvemos a encontrarnos quizás virtualmente, quizás presencialmente, en un 3 de junio, que fue esa fecha tan significativa de 2015, en la cual las mujeres argentinas dijimos basta frente a una violencia que se volvía y se sigue volviendo insoportable, y que no hay otra forma que enfrentar esto que con un Estado presente. Nosotras decimos siempre, el Estado es responsable de lo que sucede, y un Estado, un gobierno, pero un Estado, porque hoy desde la legislatura estamos sancionando esta ley, que asume esa responsabilidad en sus manos y que toma decisiones en consecuencias, creo que es el mejor camino, no viendo esto como un punto de llegada, sino viéndolo como un paso más respecto a un camino que tenemos que profundizar, en el cual el Estado o los miembros o los representantes del Estado nos hacemos responsables de lo que nos corresponde y actuamos en consecuencia. Creo que este es el camino que nos va a llevar hacia una sociedad más igualitaria para garantizar una vida digna, una vida justa, y realmente hoy creo que es un día de celebración por la sanción de esta ley, pero sobre todo de celebración para las mujeres de todos los sectores políticos, de todos los sectores sociales, por haber dado un paso más en la conquista de nuestros derechos. Gracias, presidente.